Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. ¿Tienes alguna prenda de oro rota o que no utilices? Bueno, eso se puede convertir en dinero en efectivo. Italian Collection paga el mejor precio por tu oro. Ellos están ubicados adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines. Pero además, a lo mejor la quieres reparar. Ellos también reparan prendas, les cambian las baterías a tus relojes, se reparan los relojes y tienen una variedad de accesorios hermosísimos para que puedas escoger. Italian Collection queda adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Muchísimas gracias a ustedes, esta audiencia tan leal de Patricia Poleo, por estar con nosotros en Agárrate. Hoy, viernes 13 de abril, Día del Exiliado en Estados Unidos. Por eso estoy vestida de rojo, estoy celebrando el día de hoy, que creo que poco le queda a ese mal gobierno de Venezuela y vamos a poder volver todos a nuestro país. Tenemos con nosotros el día de hoy a Daniel Lara Farías, internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Todos los días tiene un programa, creo que es todos los días, Así Nos Va, se llama por RCR y es editor de lacabilla.com. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Daniel está en Alemania, además, y Así es. sigue el día a día de lo que está pasando en Venezuela y en Latinoamérica. Hablábamos antes de empezar el programa sobre la terrible situación en donde perdieron la vida, asesinaron a 3 periodistas en Ecuador, entre la frontera entre Ecuador y Colombia. ¿Qué ha dicho el mundo de esto, Daniel? ¿Cómo lo ha tomado el mundo? En principio hay varias cosas allí importantes que señalar, ¿no? Lo primero es el manejo escrupuloso, digno y de verdad ajustado a principios éticos básicos y fundamentales que hicieron los medios de comunicación que recibieron las fotos que el grupo terrorista que tenía secuestrados a estos periodistas hicieron llegar como prueba de que los habían asesinado, porque así fue que se supo que habían asesinado a estos periodistas, porque el grupo de asesinos que lo tenía secuestrado envió las fotos a varios medios de comunicación colombianos y estos medios de comunicación no dieron a conocer las fotos, sino que las enviaron a los organismos del gobierno colombiano para que hicieran la debida verificación. Eso dice mucho del impacto y de las fórmulas que tienen ya en los medios de comunicación colombianos para tratar este tipo de asuntos. En segundo lugar, hay que señalar que el asesinato de estos periodistas, su secuestro y posterior asesinato, lo hizo la FARC. Aunque se diga que es un grupo disidente, aunque se diga que es un grupo que no se ajustó a este proceso de paz, estamos hablando de la FARC. Y en tercer lugar hay que decir que el secuestro y posterior asesinato de estos periodistas llega después de que la FARC, al participar en la contienda electoral, no resultaron beneficiados por el voto de la gente, en primer lugar, y en segundo lugar, luego de que se constatara que la FARC había violado el acuerdo de paz al seguir traficando con drogas, se haya capturado a uno de sus jefes y esté pendiente de su extradición a los Estados Unidos para ser procesado por el tráfico de cocaína hacia ese país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que pareciera que el proceso de paz que adelantó el señor Juan Manuel Santos terminó siendo una vuelta al pasado, porque cuando las guerras de guerrillas empezaron en América Latina en los años 60, la metodología era tener un partido político que actuara en el frente político legal y tener un frente guerrillero que hiciera, un frente armado que hiciera una guerra de guerrillas contra el Estado. Y eso poco a poco se fue acabando porque evidentemente las democracias pusieron contra la pared
a los partidos que se dedicaban a la promoción de la violencia. Y entiéndase, el Partido Comunista y sus sucedáneos y marcas asociadas, movimientos de izquierda revolucionaria y tales y más cuales en todos los países de América Latina, en que se termina convirtiendo entonces la guerra de guerrillas en una guerra del Estado contra unos bandoleros. Así fue en Colombia. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que se le permite, en un hecho insólito y fuera de lugar y sinceramente desde el punto de vista deleznable, a unos delincuentes, traficantes de cocaína, secuestradores de niños y de niñas, gente que esclavizaba sexualmente a niñas para servirle a los bajos instintos de jefes guerrilleros, como se ha constatado en distintos casos, inclusive por organismos internacionales. Se le permite salvarse de la justicia, conservar el dinero que ganaron en todos estos años vía extorsión, secuestro y tráfico de cocaína, y además de eso se les da unas curules fijas en el Congreso de la República Colombiana. Eso sería inaceptable en cualquier país serio. Eso sería inaceptable, por ejemplo, en España, en el combate contra la ETA. Eso no se hizo en el caso de la pacificación del IRA en Gran Bretaña. A pesar de que se les pacifica y se les permite participar en la contienda electoral, no se les dan todos los beneficios que se les está dando a la FARC. Entonces, con estas medidas y con esto que ocurrió con este asesinato de los periodistas, parece que regresamos a los años 60 en Colombia. Entonces, hay una FARC legal, entre comillas, actuando en las contiendas electorales, y hay una FARC metida en el monte, asesinando, extorsionando, secuestrando, actuando en contra de las fuerzas del orden y lamentablemente llevándose por el medio a vidas humanas. Lo que ha ocurrido con los periodistas ecuatorianos asesinados por estos guerrilleros, para mí es una de las cosas más horribles que ha podido haber hecho la FARC últimamente. Si bien sus actos son deleznables siempre, creo que el asesinar a unos trabajadores de la prensa que simplemente estaban haciendo su trabajo con la negación en una zona tan delicada y tan difícil, y tenerlos en cautiverio y ejecutarlos, y de paso mostrarlos en fotos como si fuese un premio, el llevar a tal condición, nos revela el nivel de dignidad humana que tienen esos seres que creen que todavía estamos en la época en la que se puede disponer de la vida humana para fortalecer un proyecto político. Yo creo que de esto lo que va a quedar es evidentemente un plomo en el ala en contra de ese acuerdo de paz chucuto que firmó Juan Manuel Santos y el país que está dejando Juan Manuel Santos. Dos preguntas en torno a esto. A su sucesor, de verdad, es una cosa terrible. Dos preguntas en torno a esto, Daniel. La primera, vemos un estilo total y absolutamente reprochable, descarnizado con respecto a la exhibición de los cadáveres luego de muertos. Un poco al estilo del terrorismo del Medio Oriente, de lo que hacen estos terroristas. Ya no los podíamos llamar guerrilleros, sino tendríamos que llamarles terroristas. ¿Pudiese tener cierta influencia el modo de actuación de estos bandoleros, malos, narcotraficantes, con respecto a este asesinato de estos 3 periodistas? Por la cantidad de inmersión que tenemos en Venezuela, tenemos una cantidad de comprobado, pues, que tenemos adentro gente del Medio Oriente que actúa de esa manera con respecto a los periodistas. ¿Pudiese tener relación? Yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que las tecnologías de la información y en las redes sociales, la viralización de contenidos, ha puesto a los grupos terroristas, bueno, a pelear también en una guerra de guerrilla cibernética. Y el terrorismo lo que busca en efecto es causar terror al mayor número de personas. ¿Qué se busca emitiendo un video con una ejecución? Aterrorizar a más gente. ¿Qué se busca con una foto de unos cadáveres ajusticiados o ejecutados por un grupo guerrillero? Bueno, decirle a todos los periodistas, mira lo que te puede pasar a ti por hacer tu trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que estos grupos terroristas, como la FARC, a los cuales Juan Manuel Santos pretendió venderle al mundo como unos tipos que estaban dispuestos a hacer la paz y a pacificarse, no han dejado de ser unos delincuentes, no han dejado de ser unos asesinos, no han dejado de ser unos traficantes de drogas. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado colombiano qué va a hacer frente a esto? ¿El Estado ecuatoriano qué va a hacer frente a esto? ¿Por qué el gobierno de Colombia todavía, porque ya ayer los medios de comunicación habían confirmado
que en efecto habían sido asesinados estos 3 periodistas. ¿Por qué razón se ha tardado tanto el gobierno colombiano, el gobierno ecuatoriano, en dar una respuesta seria con respecto a esta situación? Yo creo que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, lo que estamos viendo en este momento, es la herida de muerte más grave que ha sufrido el acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que prácticamente nació chucuto en todo sentido, porque el solo hecho de que viniera apadrinado por la tiranía de Raúl Castro ya lo hace un acuerdo sospechoso. Entonces, evidentemente lo que estamos viendo es el desarrollo de una situación bastante difícil que, en mi opinión, podría terminar de llevarse por el medio a ese acuerdo de paz que, sinceramente, nunca garantizó la paz en Colombia. Fíjate tú, hay cosas que me llaman mucho la atención. Teóricamente se iba a centrar en Venezuela todo lo que se hablara en la cumbre por la gravedad de lo que está sucediendo en el país, en nuestro país, con la diáspora y con la gente que sale todos los días por las fronteras. 40.000 personas aproximadamente salen a diario por la frontera entre Venezuela y Colombia. Pero creo que pudiese mutar un poco el tema ahora y caer justamente en esto de los periodistas muertos. Porque el tema entonces es delicado con respecto a la guerrilla colombiana, unido con el flagelo de Venezuela y ISIS, Hamas, Hezbollah, además por supuesto de las milicias venezolanas y todo este circo que vemos, por ejemplo, el día de hoy, a Nicolás Maduro presidiendo la celebración del 13 de abril y de la creación de las milicias, los 9 años de las milicias. Vemos este circo armado en Venezuela con este escenario en Colombia, afectado Ecuador. ¿Cómo se pudiese manejar eso en la cumbre? ¿Cómo pudiese afectar? Yo creo que todo se trata de lo mismo, porque cuando hablamos de la FARC, hablamos del chavismo, porque los vínculos son más que evidentes, son públicos y notorios, no lo ocultan las vinculaciones. Cuando hablamos de la FARC, hablamos también del castrismo, porque evidentemente el patrocinante espiritual en conocimiento y el inspirador de los movimientos guerrilleros en Latinoamérica siempre ha sido Cuba. Y además de eso, yo pienso que la gran discusión, y lamento que no esté centrada allí, la gran discusión que debería estarse dando en la Cumbre de las Américas no es ni la corrupción, ni Venezuela, ni Ecuador, ni Cuba, ni Colombia. La gran discusión que debería estarse dando en la Cumbre de las Américas es que luego de que América Latina alcanzó en casi todos sus países la democracia, las elecciones para elegir presidente, valga la redundancia, y que se sacó de encima a las dictaduras que asolaron a la región, y luego de que se ha alcanzado cierto progreso económico en la gran mayoría de los países de América Latina, siendo siempre Venezuela la excepción junto a Haití y junto a la propia Cuba, etcétera, no hemos podido tener en América Latina instituciones fuertes. Y el problema de no tener instituciones fuertes, ¿qué termina convirtiendo, en qué se termina convirtiendo? En que hay casos de corrupción que quedan impunes, en que la impunidad no hay quien la reclame, en que se firma ese acuerdo de paz que se firmó en Colombia, que garantizaba la impunidad y no hubo institución que lo detuviera. Y si vamos más allá, la gran discusión entonces terminaría siendo que hay un déficit de ciudadanía en todo el continente, en toda la región latinoamericana. A los ciudadanos colombianos no les indignó que fueran a un plebiscito, se convirtieran en unos ciudadanos que votaron en contra de la firma de ese acuerdo de paz, y el presidente pasó por encima de esa decisión y no hubo indignación. Esto se quedó así. Igual pasó en Venezuela, todos los eventos de años con todas las elecciones. Igual ha pasado en otros países de Latinoamérica, igual ha pasado en Brasil, igual ha pasado en Perú. La indignación del ciudadano, la gran pregunta que habría que hacerse entonces, ¿dónde están los ciudadanos en Latinoamérica? ¿Qué sentido tiene la ciudadanía? ¿Por qué no se involucran en el reclamo necesario para tener unas instituciones fuertes? Yo creo que esa es una gran discusión que los políticos no quieren dar, porque cuando hay ciudadanos responsables, no hay políticos mediocres en el poder, Daniel, porque no duran. Vamos a hablar en la próxima parte, los dos, sobre lo que va a pasar en la cumbre, cómo vislumbras lo que pudiese pasar en esa cumbre, de qué se va a hablar. Veíamos al mandatario, al primer ministro de Canadá, bajándose del avión, veíamos otros mandatarios. ¿Cómo se va a sentir
esa cumbre sin Trump, gracias a Dios sin Nicolás Maduro, y con ¿quién le pone el cascabel al gato con respecto a lo que dice? Es que la ciudadanía. Fuimos entrenados en América para ser responsables como ciudadanos, para entendernos como que somos el factor decisivo, o específicamente en el caso de Latinoamérica, fuimos entrenados para siempre hacerle caso a un caudillo. Ya volvemos en Agárrate. Para combatir la crisis de medicinas que hay en Venezuela, tenemos un gran aliado aquí en el sur de la Florida. Se trata de Farm Aid. Visita la página web de Farm Aid, que ahí vas a tener todas las condiciones que ellos requieren para poderte vender la medicina que te receta tu médico de Venezuela y enviártela a Venezuela. Comunícate con ellos, llámalos, pide la información, porque son de verdad eficientes y muy rápidos. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que de esta manera puedes llegar con tu tarjetita de seguro y todo te va a salir mucho más económico.